Saludos, hermanos. Es un gran gozo estar juntos para adorar al Señor en este culto dominical como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Lince. Estamos seguros que será de gran bendición para su vida. Vamos a poder cantar, vamos a orar, vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Pero sobre todo vamos a estar juntos y unidos en un mismo espíritu, en el espíritu del Señor. Dice su palabra: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Damos gracias a Dios en oración. Señor, nos acercamos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, agradecidos por tu presencia en nuestras vidas. Desde que viniste a nuestro corazón, perdonaste nuestros pecados y, Señor, nos hiciste hijos tuyos. Ha cambiado nuestra vida para siempre. Por eso te alabamos, te damos gracias. Y, Señor, tu pueblo está en su casa, en el lugar donde se encuentra en este momento, tal vez en su centro de trabajo, o tal vez en pleno transporte, Señor, de un lugar a otro. Pero nos juntamos, nos unimos en tu Espíritu Santo, Señor, para alabarte y dar honra a tu santísimo nombre. Bendice, Señor, el culto de adoración de este domingo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, como todos los días tenemos la lectura de la palabra del Señor, un capítulo cada día, y nos encontramos ya en el capítulo 29 del libro de Deuteronomio. Lo escuchamos. Libro de Deuteronomio, capítulo 29. Dice así la palabra de Dios. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: Vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. ¿No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios? Y llegasteis a este lugar, y salieron Sehón rey de Hesbón y Og rey de Basán delante de nosotros para pelear, y los derrotamos. Y tomamos su tierra, y la dimos por heredad a Rubén, y a Gad, y a la media tribu de Manasés. Guardaréis pues las palabras de este pacto, y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres, y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo, y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy, con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Porque vosotros sabéis
cómo habitamos en la tierra de Egipto, y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro, que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra, y sus enfermedades de que Jehová la habrá hecho enfermar, azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada ni producida, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Seboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Más aún, todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Exaltaré tu majestad, proclamaré, por siempre te bendeciré, mi alabanza elevaré, porque digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno eres tú, recibe adoración. Señor, tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad proclamaré, por siempre te bendeciré, mi alabanza elevaré, porque digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno eres tú, recibe adoración, Señor.
Dios nos escogió de las tinieblas a su luz admirable, con el propósito que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Por eso, seamos portadores de su gloria. Cantemos al Señor. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. El deseo del corazón de Dios es que anunciemos la gloria de Dios a todo aquel que aún no conoce de esta verdad tan maravillosa de nuestro Dios. Dice la palabra: el gozo del Señor mi fortaleza es. Que ese gozo nos lleve a cantar con todo el corazón a nuestro Dios. Porque tú eres el gozo de mi corazón. Porque tú eres el gozo de mi corazón. Yo te bendeciré, me alegraré. Yo te bendeciré y me alegraré. Porque tú eres el canto de todo mi ser. Porque tú eres el canto de
eres mi roca, mi torre fuerte. En todo tiempo yo en ti me gozaré, porque tú eres el gozo de mi corazón. Porque tú eres el gozo de mi corazón. Yo te bendeciré, me alegraré, Yo te bendeciré, me alegraré. porque tú eres el canto de todo mi ser. Porque tú eres el canto de todo mi Mis ser. labios te alabarán, solo a ti. Labios te alabarán, solo a ti. Tú eres mi roca, mi torre fuerte. En todo tiempo yo en ti me gozaré. Tú eres mi roca, mi torre fuerte. En todo tiempo yo en ti me gozaré. En ti me gozaré, en ti me gozaré. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí Ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí ha puesto en mí. es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en él, y él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, le alabaré y me alegraré solo en él. El gozo que el Señor ha puesto en mí Ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí Ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en él, y él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, le alabaré y me alegraré solo en él. Por eso yo me gozaré en él, y él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, le alabaré y me alegraré solo en él. Me gozaré en el Señor. Que su gozo sea lo que nos sostenga a lo largo del día a día en nuestro caminar. Hermanos, como iglesia tenemos el privilegio de orar, de interceder ante el trono de la gracia. Interceder por nuestro país, por nuestra iglesia. Son momentos de prueba, son momentos difíciles, pero el Señor está con su iglesia y el Señor está con aquellos que le invocan de verdad. Dice su palabra, cercano está Jehová a los que le invocan de veras. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, nos juntamos como iglesia desde diferentes lugares de nuestra ciudad, e inclusive de nuestro país y desde diferentes lugares del mundo donde están tus hijos, Señor, unidos en esta transmisión, para pedirte y suplicarte que tengas misericordia de nosotros, que tengas misericordia de nuestro país. Hemos vivido, Señor, y vivimos aún días convulsionados, dificultades, Señor, en el ámbito político, en el ámbito, Señor, del gobierno. Por eso te pedimos, bendito Dios, tu presencia.
Señor, que tú estés tocando los corazones de nuestros gobernantes. Te pedimos por nuestro presidente Francisco Sagasti, por el equipo ministerial liderado por la doctora Bermúdez. Señor, te pedimos por el Congreso de la República, donde están los representantes de cada región del país. Te pedimos, Señor, por los que están en autoridad, por los policías, Señor, nuestros policías que resguardan el orden, que hacen frente a la delincuencia. Te pedimos por nuestras Fuerzas Armadas, Señor, que también hacen frente al terrorismo, que prestan ayuda en los lugares más difíciles. Te rogamos, Señor, por los servidores públicos, los médicos, los trabajadores de salud, por nuestros gobernantes locales, Señor, alcaldes y presidentes regionales, por todos aquellos que tienen responsabilidad, para que tengan temor de Dios y sirvan al pueblo, para que se acuerden de la viuda, del huérfano, del necesitado, del que está enfermo, del que tiene dificultad para alimentarse, del que no tiene trabajo. Oh, bendito Dios, que tengamos, Señor, autoridades que tengan sentir por beneficiar al pueblo y no a ellos mismos. Bendito Dios, toca los corazones de nuestros gobernantes. Oramos por ellos y por sus familias, bendito Señor. También, bendito Padre Celestial, oramos por la iglesia, por tu iglesia. Empezando, Señor, por tu iglesia del Lince, Señor, en la cual tenemos el privilegio nosotros de participar, de ser parte del cuerpo de Cristo. Señor, en tu iglesia. Oramos por nuestro pastor titular, nuestro pastor César Sobero, por Lirio, por su familia. Bendito Dios. Oramos que bendigas a las familias pastorales, a tus siervos, Señor, que están en las células, y a cada uno de mis hermanos, que seamos una iglesia, Señor, que escuchando tu voz, sigamos predicando el Evangelio hasta que vengas por nosotros o nos lleves a tu presencia. Señor, decimos como iglesia, estamos aquí, heme aquí, envíanos a nosotros a llevar tu palabra hasta lo último de la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, queridos hermanos, un saludo cariñoso en este día domingo de adoración. Que el Señor les bendiga, que el Señor guarde a cada uno sus vidas y que el Señor nos tenga con bien, que el Señor nos sostenga y que la gracia del Señor nos acompañe todos los días de nuestra vida. Dos anuncios que tienen que ver con la marcha de la iglesia. En primer lugar, queremos decirle que este domingo 13 de diciembre, tendremos nuestro último ayuno del año. Así que, queridos hermanos, a prepararnos este domingo 13, a participar, y juntos estaremos a través del Facebook y las redes sociales y el Zoom también, de 2 a 4 de la tarde para cerrar nuestro tiempo de ayuno. También animarles a seguir colaborando con los kilos de amor, pues la situación económica es difícil y hay que ayudar a muchos de nuestros hermanos. La iglesia está abierta para que usted pueda llevar los víveres que desea y ahí le atenderemos con mucho cariño. Ahora sí, dispongamos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Y con nosotros está nuestro querido pastor Salvador de Lutri, y con el tema El triunfo de la familia. Que realmente el Señor hable a nuestros corazones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar para hablar acerca de la familia. Hoy vamos a hablar, digamos, del ideal de la familia, del triunfo de la familia. Y pensé que para este momento, ya estamos muy cerca de la Navidad, podríamos detenernos a pensar un poco en lo que tradicionalmente se llama la Sagrada Familia. ¿Quién no ha visto un cuadro de la Sagrada Familia? ¿Quién no sabe que la Sagrada Familia es José, María, el niño? Y como lo recordamos en Navidad, casi siempre lo recordamos allí en el pesebre. Pero pocas veces, cuando leemos eso, nos hacemos preguntas.
Por ejemplo, la primera pregunta es, ¿sobre qué bases se estableció esa familia? ¿Cómo funcionaban los miembros de esa familia? ¿Cómo asumían sus roles? Y uno tiene en el Evangelio cosas como para ilustrar realmente lo que era la familia de Jesús. Y por eso voy a leer en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 2, el versículo 39. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 39, en adelante. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, es decir, cuando cumplieron con todos los ritos del nacimiento, porque se llevaban sacrificios y había una cantidad de tiempo que tenía que pasar. Cuando terminaron todo eso, dice, volvieron a Galilea, su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y el versículo 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Ahora, recién hablábamos de la Navidad, nosotros tenemos ese modelo, ahí estaba José, María y Jesús recién nacido. Después de eso pasó algo, ¿no? Es decir, tuvieron que huir a Egipto. Y más o menos cuando Jesús tenía los primeros años de vida, pudieron volver y volvieron a Nazaret, que era la aldea original de José y María. Quiere decir que cuando lo tenemos acá en el relato, que dice después de haber cumplido todo eso, tenemos ya a la familia en el lugar donde vive. Tenemos ya a la familia en su realidad de todos los días, en lo que va a ser la familia de Jesús desde esos primeros años hasta los 30 años en que él comienza su ministerio. Quiere decir que tenemos que detenernos un poco en eso, porque muchas veces para la Sagrada Familia nos detenemos en el pesebre. Y en el pesebre nosotros tenemos a una familia estática, coagulada en ese lugar, pero la familia de Jesús era una familia dinámica. El pesebre fue un día, fue una noche, pero después hay 30 años posteriores. Y nosotros lo que nos tiene que interesar es qué problemas, qué dificultades y qué inconvenientes tendría. Los mismos que tenemos nosotros, no hay mucha diferencia. La gente ha tenido siempre los mismos problemas. ¿Y cuál era la misión que tenían que cumplir? La misma de todas las familias, es decir, crecer como familia, que sea un núcleo de protección, un núcleo de seguridad afectiva para los hijos y formarlos. Y por eso se habla del crecimiento de Jesús, y lo hemos leído en 2 versículos aquí. En el versículo 40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y en el segundo, en el versículo 52, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y la gracia de Dios, y en gracia para con Dios y los hombres. Marcan 2 objetivos finales, que es el desarrollo físico, sano y fuerte, que es lo que todo padre busca, que su hijo se desarrolle, que tenga energía, que crezca normalmente, por eso lo lleva al médico, lo hace pesar, lo mide, se fija en que coma equilibradamente. Pero ellos se preocuparon por algo más, por el desarrollo espiritual. Dice que se llenaba de sabiduría. Y no hay que confundir nunca la sabiduría con la instrucción y con el conocimiento. Para la instrucción los mandamos a la escuela y allí nos instruyen. Pero la sabiduría es algo totalmente distinto. La sabiduría es la aplicación del conocimiento a nuestra vida cotidiana. Y en lo que Jesús se destacaba era justamente en ese tipo de conocimiento para la vida cotidiana. Y dice, crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Qué es esta sabiduría? Le enseñaron muchas cosas que todos tenemos que enseñar a nuestros hijos. La capacidad para resolver problemas prácticos, para vivir en la realidad. Es decir, los tenemos que ubicar en la sociedad y ubicar en el mundo.
aplicar todo lo que la familia le enseña para saber cómo conducirse, cómo relacionarse, cómo actuar con mesura en la vida, cómo actuar con inteligencia, cómo vencer la propia necedad que viene juntamente con la persona. Y allí es donde la familia entra a tener su gran trabajo. Porque para instruirlo lo podemos mandar a la escuela. La escuela lo instruye. Pero para darle sabiduría y conocimiento espiritual está la familia, y entonces es el trabajo. Y ese trabajo tiene que tener una culminación, y la culminación de ese trabajo es la que marca aquí. Dice, y crecía en gracia para con Dios, es decir, vivía dentro de las normas de Dios, vivía cumpliendo los 10 mandamientos, sabe mantener los principios éticos que Dios enseña, sabe comportarse como cristiano, y para con los hombres. ¿Por qué? Porque era apto para la vida social, no era un inadaptado Jesús. Y estos son los ideales que tiene que tener toda familia. Es decir, hacer un marco de referencia afectivo tal que no solamente cubra las necesidades físicas, sino que además cubra las necesidades espirituales de la persona. Y esas necesidades espirituales no se pueden delegar a nadie. Es la responsabilidad que tiene la familia. Y la familia triunfa cuando sus hijos tienen estas características, crecían en gracia para con Dios, viven conforme a las normas, saben mantener sus principios, saben vivir sanamente, y para con los hombres son aptos en la sociedad, son útiles a la sociedad. No son personas que trastornan la sociedad, no son inadaptados, se han adaptado a la sociedad. Ese es el doble resultado que tuvo la Sagrada Familia, como nosotros llamamos, y el doble resultado que todos nosotros necesitamos tener, ¿para qué? Para que la familia cumpla con la misión que tiene. ¿Cómo se cumple eso? Y acá llegamos a uno de los problemas centrales. ¿Cómo llegamos a cumplir esas cosas? En primer lugar, entendiendo que la familia es un grupo funcional. Es decir, no es estático, es dinámico. Es un grupo que funciona. Y ese grupo, cuando funciona, cumple con ciertas normas. Y para que ese grupo funcione realmente, tiene que partir siempre el matrimonio de un pacto matrimonial sólido. Ahora, alguno puede extrañarle eso de pacto, pero es lo que la Biblia enseña, que el matrimonio, que la familia, es un pacto que hace un hombre y una mujer delante de Dios. Yo recuerdo que cuando mi hijo menor se casaba, fue el primero que se casó, Ezequiel y Verónica, me preguntaron qué texto podían poner en la invitación, qué texto bíblico. Y yo les contesté en el momento mismo, mire, pongan este texto, ¿qué es lo que dice en el diálogo de David y Jonatán? En cuanto al asunto que tú y yo hemos hablado, esté el Señor entre nosotros dos para siempre. Y esto creo que es la base de ese pacto. Porque el matrimonio, ¿cómo comienza? Cuando dos personas empiezan a dialogar y se ponen de acuerdo. Entonces el versículo dice, en cuanto al asunto que tú y yo hemos hablado, porque son dos personas que están hablando y que están acordando, esté el Señor entre nosotros dos para siempre. Están poniendo al testigo del pacto. ¿Y por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué? Porque allí nos presentamos delante de Dios y delante de Dios confirmamos ese pacto a la vista de todo el pueblo de Dios. Ese lugar y esa reunión no es para lucir un vestido, no es para mostrarse, no es para emocionarse, es una reunión muy solemne, donde vamos a la presencia de Dios y allí en la presencia de Dios hacemos el pacto públicamente. Por eso el pastor o la persona que se casa de acuerdo a las costumbres se dice,
que hay un compromiso de vivir permanentemente, de cuidarse, de ayudarse, y cada uno hace el compromiso de lo que él va a hacer. Está diciendo en este pacto, yo prometo esto. Y esto, cuando se hace sólidamente en el principio, cuando se hace sólidamente desde el vamos, le da consistencia a la familia. Cuando vamos al Antiguo Testamento, se habla del matrimonio con un pacto. Dice, Jehová ha atestiguado entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella la compañera y la mujer de tu pacto. Es decir, que Dios dice, fuiste desleal al pacto que hiciste con esa mujer. Quiere decir que hay un pacto de lealtad que es la base del matrimonio. Ese pacto tiene que estar en el principio. Por eso nos ponemos de acuerdo antes. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos tenemos que consolidar algo que dure en el tiempo. Tenemos que consolidar algo sólido. Por supuesto que cuando dos personas empiezan a hablar, por más que estén enamorados, cuando se va bajando los decibeles de enamoramiento, sabemos que hay desencuentros, que hay tensiones, que hay conflictos, que hay problemas. Pero cuando uno ha hecho un pacto bien hecho, desde el principio, supera los desacuerdos, supera las tensiones, supera las diferencias que hay. Podemos superar todas las cosas, siempre y cuando que nosotros digamos, hemos firmado un pacto para siempre, por lo tanto tenemos que ver que esta es una empresa de los dos y tenemos que saber cómo llevarla adelante. Puedo hablar con propiedad de esto. ¿Y por qué? Porque tengo 52 años de matrimonio. Y cuando uno tiene sobre la espalda 52 años de matrimonio, ya puede hablar de ciertas cosas con propiedad. Y tengo que decir que desacuerdos, desavenencias, diferencias hay siempre. Pero siempre se arreglan. Ninguna es tan fatal como para separarnos. ¿Por qué? Porque sabemos conversar, porque sabemos que el otro está buscando lo mejor para la familia y que mi esposa busca lo mejor y yo busco lo mejor. Y no nos ponemos de acuerdo, nos sentamos y evaluamos. Porque somos personas maduras que tenemos que saber acordar. Y esta es la base de la relación matrimonial y de la permanencia matrimonial. Si esto no se hace así, no hay permanencia matrimonial. Por eso partimos de un pacto, y con ese pacto sabemos, desde el vamos, esto va a tener tensiones, va a haber desacuerdos, pero hemos pactado esto. Esto convierte a la familia en una unidad funcional. Hoy tenemos muchas familias. ¿Qué es una familia? Y nosotros decimos padre, madre, hijo. Ahora, para decir realmente que algo es una familia, la tenemos que ver funcionando, si funciona o no funciona. La familia tiene que ser una unidad funcional, tiene que funcionar. Si yo tengo un lavarropas que no funciona, alguien me puede decir, este es un lavarropas. Yo le voy a decir, no, ya eso es un trasto viejo porque no funciona, no funciona. La familia no puede ser que no funcione. Si no funciona, entonces no existe la familia. La familia tiene que funcionar porque es una unidad funcional. Está metida en el tiempo y tiene que evolucionar junto con el tiempo. ¿Cómo vemos a José, a María y al niño en el pesebre? Bueno, son una familia. Pero no son una familia porque estén los tres juntos. Son una familia porque funcionan y van a funcionar y funcionaron como padre y como madre. No llegaron allí fácilmente, se tuvieron que poner de acuerdo José y María porque tenían su desacuerdo también y se tuvieron que poner de acuerdo. Tuvieron que llegar a aquel lugar y cuando llegan a aquel lugar, el Evangelio de Lucas, que es el único que cuenta en detalle estas cosas, nos marca bien los roles. Porque José es el que guía para llevar a aquel lugar a su esposa que está ya por tener a su bebé. ¿Y qué hace María? Lo acuesta en los pañales. Los pañales fue la tarea de María. El lugar, la protección, la cobertura que necesita ese momento la está dando José. Está detrás. Sí, es verdad. María
es la que va a dar a luz, pero la cobertura de todo es José. Y este es el ejemplo más acabado de familia. No llegamos allí para coagularnos en el tiempo. Llegamos aquí porque hemos funcionado hasta ahora y vamos a seguir funcionando en el futuro en la misma forma. Cuando nosotros vemos los efectos que la sociedad tiene sobre muchos jóvenes, cuando vemos el problema de la drogadicción, del alcoholismo, de los embarazos adolescentes que ya son una plaga, el crecimiento de esto está marcando que las familias no funcionan. Ahora usted dice, pero familias se fundan permanentemente. Sí, se fundan permanentemente, pero no funcionan. Y por lo tanto, si no funcionan, no son familias. El matrimonio es una creación de Dios y fue infiltrado por muchas cosas que inventó la sociedad. Y esas cosas que la sociedad ha metido dentro de la familia son las que han roto las posibilidades de que la familia triunfe. Una de las cosas que instaló la sociedad es el materialismo. Nosotros vivimos en una sociedad altamente materialista. No hace falta que yo lo subraye. Es altamente materialista. ¿Qué quiere decir esto? Que vivimos la dictadura de las cosas materiales. Creemos, y nos hacen creer sobre todo los medios, que la felicidad consiste en tener. Si usted tiene todo esto, fíjese usted en la publicidad, cómo se relaciona siempre las cosas que el hombre quiere poseer con la felicidad, ¿no? Usted va a ser feliz si tiene este carro, pero si no tiene este carro, entonces usted va a ser el hombre más infeliz de la tierra. No se lo van a decir así, pero se lo dejan deslizar. Para que usted se realice como persona, necesita comprar esto, necesita usar tal producto, necesita. Es permanentemente, la sociedad crea necesidades. ¿Para qué crea necesidades? Bueno, porque se necesita que el mercado se mueva. Entonces aparece una sociedad tremendamente materialista. Y hay familias y personas en las familias que caen en esa trampa y creen que únicamente las cosas materiales los van a hacer felices. Yo no digo que ciertas comodidades no sean necesarias, pero creo que nos estamos excediendo en muchas cosas. Y entonces cuando tratamos de excedernos en eso y de tener más de lo que son nuestras posibilidades, empezamos a abandonar nuestras funciones. Estamos criando hijos y tenemos que tener responsabilidad en la crianza, responsabilidad para estar con ellos, para conversar con ellos, para ayudarlos en su crecimiento. Esto es fundamental. Pero muchas veces delegamos en una tercera persona porque nosotros tenemos que estar trabajando. Pero hay momentos en la vida en que los padres son irreemplazables y que tienen que cubrir el tiempo. El padre sale a trabajar, vuelve muy cansado a la noche, entonces pone el dinero y dice, bueno, acá tienen, ahora vivan. Pero él no cumple su función de padre. ¿Por qué? Porque está entregado al materialismo. Y ahí es donde la familia tiene que volver a sentarse, el hombre y la mujer, y tiene que empezar a considerar esto. Bueno, vamos a tener menos, pero vamos a cuidar de nuestros hijos. Yo les digo a los matrimonios que cuando tienen el primer hijo bajan de estatus. Bajan de estatus, ¿por qué? Porque tienen que agregar una cantidad de gastos y tienen que poner una cantidad de tiempo en ese hijo o en esos hijos que tienen. Pero es la tarea que tenemos que tener, no la tarea que nos marca la sociedad. Entonces tenemos que asentarnos justamente en eso, en que la sociedad nos marca ciertos rumbos, pero nosotros no tenemos que claudicar frente a esos rumbos. La sociedad no solamente nos acosa con el materialismo, sino que nos acosa también con el individualismo. Asume el matrimonio como una sociedad. Una sociedad. Una sociedad que como tal entonces se niega a fusionarse. Y hoy esto es muy común. Quieren mantener su individualidad. Cuando Jesús habló del matrimonio, dijo, no son ya más dos, sino uno. Es decir, tiene que haber una fusión entre las dos personas. Cuidado, Jesús lo aclaró muy bien. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
Y cuando leen ese versículo, o leían ese versículo, los judíos decían, esta es la sexualidad. Y Jesús le dice, no, es mucho más que la sexualidad. Aquí se está diciendo que ya no tienen que ser más dos, sino uno, que tienen que lograr esa unidad entre los dos. Ahora, yo escucho hoy, sobre todo en las corrientes más modernas, bueno, sí, somos pareja, pero vivimos en casas separadas. Bueno, si sí viven en casas separadas, no son un matrimonio, no son una familia. ¿Por qué? Porque justamente hay que abandonar para crear algo totalmente nuevo. Entonces estamos queriendo inventar cosas que no son la familia. Otros no, otros viven juntos, pero dicen, no, pero acá yo trabajo y él trabaja y cada uno tiene su dinero. Es decir, es una sociedad, pero no es un matrimonio. En el matrimonio hacemos todas las cosas juntos. Yo he dicho muchas veces al hablar de los matrimonios que el matrimonio no es para hacer una cosa juntos, sino para hacer todas las cosas juntos. Y los matrimonios me entienden lo que quiero decir. Todas las cosas tenemos que acordarlas, todas las cosas las tenemos que hacer juntos. José tomaba a su hijo de la mano cada sábado, iba a la sinagoga junto con María, pero lo hacían juntos, se acercaban juntos a Dios. Y en la sinagoga usted sabe que la mujer se sentaba por un lado, los hombres por el otro, pero bueno, ellos tenían que hacerlo así y llegaban juntos, porque era el día de alabar al Señor. Y eso decía mucho, porque ellos estaban durante la semana en la casa, él en su tarea de carpintero, la mujer en las tareas propias del hogar en aquel momento. Pero había momentos especiales en que se acercaban a Dios y los dos estaban juntos, los dos estaban juntos. Ahora fíjense, la familia de José y María era pobre. Y ya se ve desde el principio, cuando Lucas nos cuenta, dicen que cuando tuvieron que ofrecer el sacrificio por el primogénito en el templo, tenían que llevar un cordero de 1 año y no pudieron llevarlo. Se ajustaron podían llevar 2 tórtolas o 2 palominos, y se ajustaron a eso, que era la ofrenda de los pobres. Pero sin embargo, ellos hacían sus tareas materiales y hacían también sus tareas espirituales. Y estaban unidos en eso. Y entonces el resultado que tenían es que no solo crecía en estatura, crecía Jesús también en sabiduría. No era mero conocimiento lo que tenían, aplicaba el conocimiento a la vida. ¿Cómo se crece en sabiduría? Voy a leer 2 versículos del Proverbio que están en el capítulo 3, el 1 y el 4. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Y el versículo 4 dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Es decir, ellos no iban con Jesús a la sinagoga simplemente porque era la rutina, sino porque allí aprendían la ley de Dios. Y esa ley era lo que les daba sabiduría para vivir. La vida de Jesús fue saturada con esa enseñanza. A los 12 años, cuando lo llevaron al templo, lo encontraron conversando con los doctores. ¿De qué va a conversar usted con los doctores en el templo? Eran los hombres doctos en la ley. Jesús la conocía y seguramente estaba preguntando, indagando. No solo tenía la aprobación de Dios, tenía la aprobación también de los hombres. ¿Por qué? Porque le hicieron vivir la vida espiritual en comunidad, en la sinagoga, en los viajes en conjunto cuando iban a Jerusalén, en contacto con el pueblo de Dios. Y todo eso los hizo crecer, no solamente en estatura, sino en sabiduría. Jesús no fue un marginal. Todo lo que la familia hizo, todo lo que fue enseñándole, es el ejemplo de lo que debe ser una familia, que funcionaba en el tiempo, que ocupaba un lugar de importancia, que no caía en la trampa de la sociedad decadente, con un padre que cumplía su función y una madre que cumplía su función. Es notable que cuando leemos el Evangelio, Jesús tenía 30 años,
Y la gente decía, este es el hijo del carpintero, decía Nazaret. Él también carpintero. Quiere decir que desde chico José lo tomaba de la mano y lo llevaba a la carpintería y le iba enseñando el oficio, porque tenía que aprender eso. Fue una familia que cumplió totalmente, cumplió el propósito de Dios en la familia. Esto es fundamental, que cumplamos el propósito de Dios en la familia. A lo mejor, al concluir ya este sermón, usted se estará preguntando o estará diciendo, bueno, pero en mi familia todavía hay muchas cosas que arreglar. La verdad que sí, es verdad, eso es lo que enseña la palabra de Dios, pero nosotros estamos tan lejos de eso. Y yo le digo, bueno, puede pasar. Y ha pasado muchas veces. Pero cada vez que abrimos la palabra de Dios, Dios nos llama a rectificar el camino. Si son un matrimonio que no saben dialogar, pónganse los dos hoy delante del Señor. Abran su corazón al Señor en primer lugar y empiecen a dialogar teniendo presente que el Señor está con ustedes. Yo recuerdo siempre un texto que no es un texto de la Biblia, que estaba puesto en la pared de mi casa. Cuando yo era niño lo leía y no sabía la importancia que iba a tener. Decía así: Jesucristo es supremo en este hogar, huésped silencioso en nuestra mesa, oyente de nuestra conversación. Y cada vez que mirábamos eso, que estaba allí puesto en el comedor de la casa, sabíamos que estábamos hablando de una persona a la que no veíamos, pero que estaba allí con nosotros y que nos estaba viendo y estaba oyendo nuestra conversación. Y esa presencia de Cristo, esa presencia que seguimos percibiendo después de 52 años en nuestra casa ya, es lo que nos mantiene unidos y mantiene firme a la familia y al matrimonio. Tómense de la mano los esposos que están allí. Inclínense delante de Dios. Tomen a sus hijos también de la mano y roguemos todos juntos al Señor. Señor, bendice a cada familia que está hoy escuchando para que pueda realmente cumplir con lo que tú quieres para su vida familiar. Rectifica lo que está torcido y bendice, Señor, cada uno de sus días y cada una de las tareas que tienen por delante, para que puedan cumplir con el objetivo propuesto. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y que realmente la bendición de Dios repose sobre el hogar de cada uno de ustedes. Dice Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, peligro o espada? Pues nadie, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de su amor. Cantemos de esta hermosa realidad que gozamos los hijos de Dios. Nos separará del amor de Cristo, nos alejará del amor de nuestro Dios. Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrán separar de su amor. Nos separará
alejará del amor de nuestro Dios. Que tribulación o angustia, peligro, temores, nubes, nos podrán separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En esa esperanza, sostengámonos para vivir el día a día. Algunas palabras de repente para Gracias primeramente Fernandito, y gracias a la Iglesia de Lince por permitirnos esta entrevista tan gratificante y poder compartir con todos nuestros hermanos de Lince y todos los que nos van a ver a través, los que nos ven a través del Facebook, del YouTube, poder darle gracias a Dios realmente. Darle gracias a Dios porque nos ha permitido poder ser partícipes de su obra, y poder llevar la palabra de Dios, el Evangelio, a tantos lugares que necesitan, ¿no? Tantos lugares que necesitan, que hay gente con tanta necesidad realmente, con tanta necesidad. Doy gracias a Dios, a nuestra amada Iglesia de Lince, por apoyarnos durante todos estos años, apoyarnos de una forma tan abierta y poder trabajar juntamente con ellos en lo que el Señor nos ha encomendado, ¿no? Por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Es nuestra labor, un agradecimiento a toda nuestra Iglesia de Lince, ¿no? Gracias por sus oraciones, gracias por compartir con nosotros este sentir, esta necesidad, el apoyo de parte de muchos de nuestros hermanos que han estado siempre ahí orando por nosotros, apoyándonos, aún también en épocas de Navidad, con sus regalitos, el apoyo de todos, nuestra iglesia apoyándonos también ahí a Pamplona. Damos gracias a Dios realmente por todo lo que Dios está haciendo a través de su iglesia principal de Lince, ¿no? Gracias por este tiempo que nos permite también. Gracias Augusto. Julio, unas palabras de repente para la iglesia de Lince. Sí, creo que estoy muy agradecido con el Señor. Estoy muy agradecido. Agradecido con mi amada iglesia. Agradecido con mi amado pastor César Sobero y su equipo pastoral. Creo que somos misiones urbanas, sirviendo. Siempre he entendido que es un privilegio servir al Señor. Y creo que mi amada iglesia, con el respaldo de mi amada iglesia y mis hermanos de Lince, aprovecho este tiempo que a través de este video entramos a sus corazones.
porque me siento con estar cubierto de oración, un respaldo espiritual realmente de mi iglesia, de un principio, cuando entré hace más o menos como 21 años que tengo en la iglesia de Lince y no me he movido de ahí. 21 años que he aprendido, me bauticé, me casé, mis hijos son bautizados ahí en la iglesia y para mí eso es algo precioso, es un tiempo lindo que nunca me puedo olvidar que donde Dios me ha puesto en esa iglesia amada de Lince. Yo amo a mis hermanos, amo bastante a mi iglesia. Y doy gracias por sus oraciones. Sé que oran mucho por nosotros, por mi familia. Gracias, Fernando. Aprovecho de agradecerte a ti porque siempre estás ahí tras de esta cobertura de oración por los misioneros. Y creo que eso es, como dijo Agustito, es muy, muy alentador. Sentirse, que nos sentimos respaldados, eso sí, siempre, pero sí ya saber que estamos en tiempos nuevos, en tiempos diferentes, y sabemos que siempre hemos estado en esa cobertura de la iglesia de Lince. Y también gracias por sus apoyos, la economía y el kilo de amor que es muy importante. Ese kilo que ustedes aportan mensualmente, hermanos. Esa bolsa de víveres que se canaliza en cada zona, en cada sector, en cada sede. Creo que ha sido una vez más otra bendición de muchos años que lo lleva la iglesia de Lince. Y eso creo que cuando entregamos una bolsa, entregamos una... No sabe usted cómo lo reciben, con qué amor reciben esa bolsa de víveres y cómo, lógico, me dan la gracia a mí, pero yo digo, y tengo videos ahí, Fernando, ahí es de nuestra iglesia amada de Lince, ¿no? Porque eso ellos deben saber que somos una iglesia misionera. Amén. Un corazón es el mismo corazón de Dios, ¿no? Tiene el corazón de Dios Lince y eso lo tengo. Gracias por su fidelidad, hermanos. Gracias por la fidelidad que lo demostraron en todo tiempo, hasta para comprar la propiedad de Caja de Agua. Gracias, hermano. En todo tiempo he visto la fidelidad de nuestra amada iglesia, Fernando. Y eso para mí realmente es un respaldo y un motivador para seguir adelante, de seguir sirviendo al Señor y estar ahí puestos lo que el pastor diga siempre. Queridos hermanos, vamos a orar. Oremos por las ofrendas y oremos por los misioneros. Señor, oramos por las ofrendas que tu pueblo trae delante del Señor, delante de ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús que las bendigas. Oramos, Señor, que, Padre, bendigas las familias de la iglesia. Señor, en este tiempo difícil, provee trabajo, provee los recursos necesarios para poder llevar adelante nuestra familia. Sostén a cada uno de tus hijos. Señor, tu promesa es que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Por lo tanto, confiados en ti, oramos que tu gracia les alcance a cada uno de tus hijos y que tú puedas sostenerlos. De igual manera, Señor, sostén a tu iglesia. Señor, permite que tu gracia y tu misericordia también esté con ella, Señor. Oramos por los misioneros, por nuestros misioneros, por aquellas personas que han salido de entre nosotros a hacer la obra de evangelización. Que tu gracia y tu misericordia les acompañe, que tú los sostengas y los bendigas, Señor. Padre, que des a ellos provisión económica, Señor. Que tú, Señor, los sostengas, le des palabras, Señor, para ministrar en medio de estas circunstancias difíciles. Señor, a cada uno de tus hijos, tanto, Señor, en las misiones urbanas, nacionales o internacionales, tu gracia con cada uno de tus hijos. Los ponemos en tus manos, los entregamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, gracias por participar con nosotros de este culto y la palabra del Señor dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén.
Que el Señor les bendiga. Estamos despedidos.